¿Están bien todos? Mi deseo es que todos estén bien por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a empezar el estudio de Apocalipsis. Estamos en la división 8, la séptima trompeta en detalle. Estamos en la parte 3 de la séptima trompeta. La victoria del Cordero está asegurada. El siguiente punto es garantía 5. Los muertos descansarán y serán recompensados. Vamos a ver solamente un versículo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Es la palabra del Señor. A manera de introducción, todos nosotros vamos a morir y llegará el día en que no existamos más en la tierra. Nos habremos ido para siempre. Los creyentes saben esto. Tú y yo sabemos esto. Este es el motivo por el cual están dispuestos a separarse del mundo y a vivir por Cristo. Es el motivo por el que están dispuestos a dar todo lo que son y tienen a Cristo y su misión. Es el motivo por el cual los creyentes no pecan, sino que luchan y batallan para conquistar los pecados y las tentaciones de la vida. Esta es la razón por la que se rehúsan a negar a Cristo, el motivo por el que sufren las persecuciones de este mundo, el ridículo, el maltrato, las burlas, las miradas extrañas, las mofas, el aislamiento, las maldiciones y a veces el encarcelamiento y la muerte. Los creyentes saben que tienen una cita con la muerte. Tú y yo sabemos que tenemos una cita con la muerte, así como tienen todas las demás personas. Por lo tanto, entregan su vida a Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Salvador y el Señor del mundo. Jesucristo y solo Jesucristo ha muerto por nuestros pecados y Él solo puede liberarnos del pecado. Él solo puede liberarnos del pecado y hacernos aceptables a Dios. Jesucristo solo puede darnos el derecho de vivir para siempre, solo Él. Por lo tanto, los creyentes comprometen su vida a seguir a Cristo. En consecuencia, tienen la más gloriosa de las esperanzas. Dios le da la más grande promesa imaginable. Dios declara que vivirán para siempre. Esta es la quinta gran garantía. Los muertos descansarán y serán recompensados por el Señor Jesucristo. Vamos a ver 2 puntos. Su identidad. Los muertos que están en el Señor. Y en segundo lugar, su recompensa. Su recompensa. Vamos con el primer punto entonces. ¿Qué significa morir en el Señor? ¿Qué significa morir en el Señor? Significa que una persona vivió en el Señor cuando estuvo en la tierra. Significa que cuando vivía, creía en el Señor Jesucristo y seguía al Señor con todo su corazón y su vida. Por lo tanto, al enfrentar la muerte estaba en el Señor. Murió estando en el Señor. Note esto, cuando una persona cree verdaderamente en Cristo, Dios lo coloca, lo posiciona en Cristo. En todo lo que Cristo es,
Cristo vivió, murió y resucitó, de modo que estar en Cristo significa que una persona vive, muere y resucita en Cristo. La persona que cree en Jesucristo se identifica con Cristo. Esto es considerado como estar en Cristo, reconocido y acreditado como estando en Cristo. Dicho con más detalle, cuando una persona cree en Cristo, Dios ubica y posiciona al creyente en Cristo. La fe del creyente realmente hace que Dios identifique al creyente con Cristo, que considere al creyente. ¿Saben cómo? Como habiendo vivido en Cristo cuando Cristo vivió en la tierra. Por lo tanto, al creyente se le considera sin pecado y justo, porque Cristo fue sin pecado y justo. También como habiendo muerto en Cristo. Por lo tanto, el creyente no tiene que morir nunca más, porque así dice Juan 3:16. La pena y la condena de sus pecados ya han sido pagados en la muerte de Jesucristo. También como habiendo resucitado en Cristo, por lo tanto, el creyente ha recibido la nueva vida de Cristo, al igual que Cristo tuvo una nueva vida después de la resurrección. El creyente también recibe la nueva vida en Cristo cuando cree en Cristo. Estar en Cristo significa que un creyente camina y vive en Cristo día tras día. Significa que no camina tras la carne, sino tras el Espíritu. Significa también que al negar la impiedad y las lujurias mundanas, él debe vivir con sobriedad, justicia y rectitud en este mundo. Significa que carga con el fruto del Espíritu. Significa que mora en Cristo, que se convierte tan conectado y apegado a Cristo, como los miembros también del cuerpo que están conectados y apegados entre sí, nuestro cuerpo, ¿no? Como también el pámpano, la rama que está conectado y apegado a la planta de uva. Y a partir de esto se ve claramente que una persona que está en el Señor vive día tras día para el Señor. Por lo tanto, cuando llegue el día en que tiene que morir, hace lo que hizo el día anterior. Vive por el Señor hasta la muerte. Vive por el Señor mientras muere. El día de la muerte es otro día para vivir en el Señor. Él está en el Señor, ya sea que esté vivo o muerto. Ya sea que estés vivo o muerto. Por lo tanto, cuando mueres, te sucede la cosa más maravillosa. Nunca pruebas la experiencia de la muerte, cuando llegue el momento en que tienes que pasar de este mundo al próximo más rápido que un parpadeo. Dios te transfiere al cielo, a la misma presencia del trono de Dios. Note otro hecho significativo aquí, otro hecho. La persona que muere en el Señor es declarada bendita. Por eso dice los Salmos, benditos son los muertos que mueren en el Señor. Esta es la declaración de las Escrituras, de la palabra de Dios. Mire lo que dice en Romanos capítulo 14, versículo 8. Dice, pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Tú eres del Señor, ya sea que mueras o vivas. Tú eres del Señor. En Filipenses
capítulo 1, versículo 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tú vives en Cristo. Y cuando mueres es ganancia. Apocalipsis 2:7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vas a comer del árbol de la vida y vas a vivir para siempre. Proverbios 14:32 dice, por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Tenemos esperanza aún en la muerte y el impío ya no tiene. En la muerte termina todas sus esperanzas. En 1 Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es lo que dice la palabra del Señor. Amén. Vamos a pasar al segundo punto ya. Su recompensa. Vamos a volver a leer Apocalipsis 14, versículo 13. Dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. De aquí esta es la segunda parte. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Amén, es lo que dice la palabra del Señor. Aquí se mencionan dos grandes recompensas. Primeramente está la recompensa del descanso del trabajo terrenal. La imagen es la de trabajo, obra, labor, de trabajo extenuante, agotador y fatigante. Es estar bajo presión, estar tanto bajo presión que es como estar en una caldera, de estar tenso, estar atrapado en un círculo de tensión. La imagen es la de trabajar tanto que uno está completamente agotado y desgastado. También esta es la forma en que el creyente debe trabajar al testimoniar y ministrar por Cristo. También esta es la forma en que el creyente debe mantenerse firme ante todas las tentaciones y pruebas de la vida. También esta es la forma en que los creyentes en el fin de los días deben mantenerse firmes en Cristo y rehusar seguir a la bestia y aceptar su marca. Cuando una persona es así de fiel a Cristo, cuando está verdaderamente en el Señor, viviendo verdaderamente para el Señor, entonces muere en el Señor y el Señor lo lleva a su casa en el cielo y le da descanso de su trabajo, obra y agotamiento. Pero note aquí, ¿qué significa la palabra descanso? Del griego anapaesontai. Anapaesontai significa ser refrescado, revitalizado, recargado y rejuvenecido. Significa estar libre de toda tentación y prueba, ser consolado, relajado mientras es refrescado y recargado. Cuando lleguemos al cielo, seremos libres de todas las tentaciones, pruebas y trabajos de esta tierra. También seremos perfeccionados en el cuerpo, libre
libres de sentirnos cansados de dolores musculares, de dolores de cabeza y pesadez en los ojos, libres de sentirnos agotados y cansados nuevamente. Seremos perfeccionados, viviremos en una sociedad perfecta de rectitud y justicia por los siglos de los siglos. En este glorioso día descansaremos de todos nuestros trabajos y lucha en este mundo corruptible. Vamos a descansar. Miren lo que dice Job 3:17. Ahí los impíos dejan de perturbar y ahí descansan los de agotadas fuerzas. Ahí vamos a descansar. Segunda de Tesalonicenses 1:7 dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Es lo que dice la palabra del Señor. En Mateo 13:43 también dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Vas a resplandecer en el cielo. En 2 Corintios 4:17 también dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Tenemos leves tribulaciones momentáneas, lo que nos sucede acá en este mundo, pero se convierte en peso de gloria. Filipenses 3:20-21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Otro versículo, Colosenses 3:4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hemos visto la primera recompensa. Ahora, en segundo lugar, está la recompensa del trabajo celestial por realizar. En el cielo no estará en inactividad, no vas a estar en inactividad como tanta gente cree. No será flotar alrededor de una nube rosada, esponjosa, tocando una arpa. Esta no sería una forma de pasar la eternidad. Tampoco no será estar de pie cantando las alabanzas a Dios todo el tiempo. Sin duda, habrá una conciencia de la presencia de Dios en un estrecho compañerismo y comunión con Él. Pero estar ahí y no hacer nada más que cantar y alabar al Señor y hacerlo todo el tiempo no sería una forma de pasar la eternidad. Nuestro Señor es digno de más que palabras y música. El cielo estará lleno de adoración y servicio, y acentuamos que será servicio debido a la tendencia a ignorar el hecho. Recuerde dos hechos significativos aquí. Dos hechos significativos. El cielo es otra dimensión de ser, otro mundo. El mundo espiritual, que es el mundo real y permanente. Es el mundo y la dimensión físicos los que son corruptibles. Eso sí es corruptible, lo físico, que envejece, que se arruina, se deteriora y muere. Y el mundo real y permanente, el mundo y la dimensión espiritual es el incorruptible. Por lo tanto, Dios va a destruir los cielos y la tierra y creará nuevos cielos y nueva tierra. Va a transformar el universo en la dimensión del ser espiritual, en la dimensión permanente e incorruptible. Esta tierra y los cielos, todo el universo, será transformado en el mundo espiritual, en el mundo permanente, incorruptible y eterno.
en la dimensión espiritual del ser, el mundo que perdura por los siglos de los siglos. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 11 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Por lo tanto, cuando obramos y servimos a Cristo en el nuevo cielo y la tierra, nunca nos cansaremos ni nos agotaremos. Podremos trabajar y servir a Cristo por siempre, sin nunca sentir presión, tensión, dolores de cabeza o sueño. Amén. Eso es lo maravilloso que vamos a tener. Otro punto aquí que note usted: los creyentes genuinos se convertirán en reyes y sacerdotes en el cielo. Vamos a gobernar y reinar con Cristo, gobernar y reinar bajo el liderazgo, la dirección y supervisión de Jesucristo, del Señor. Y las Escrituras lo dijeron claramente: los creyentes serán recompensados con trabajos para hacer y se harán responsables por su posición y gobierno. Amén. Vamos a ver algunas recompensas acá, recompensas relacionadas con nuestra naturaleza o estado de ser. Dice la palabra del Señor que nosotros vamos a ser adoptados como hijos de Dios. Como dice en 1 Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. También no tener culpa y ser inocuos, no vamos a tener culpa. También se nos dará vida eterna. También se nos dará una sustancia perdurable. También se nos dará un cuerpo glorioso. Estamos mencionando nomás, si no, nos pasaríamos todo el estudio. También se nos dará gloria eterna y honra y paz. Se nos dará descanso eterno y paz. Se nos dará también las bendiciones del Señor. Se nos dará el conocimiento de Jesucristo. Se nos dará riquezas perdurables y rectitud, o seremos sacerdotes. Se nos dará una corona de incorrupción. Se nos dará una corona de justicia y se nos dará una corona de vida. También se nos dará una corona de gloria. Eso es lo que vamos a tener. Mire esa lista. Y ahora otra lista acá: recompensas relacionadas con el trabajo, posición o gobierno. Mire lo que tenemos ahora, lo que seremos. Seremos constituidos en seres exaltados. Amén. También gobernaremos sobre muchas cosas. También se nos dará el reino de Dios. Se nos dará una posición o gobierno y autoridad. Todo esto está sustentado con sus versículos bíblicos. También se nos dará responsabilidad y gozo eterno. Se nos dará autoridad sobre las ciudades. Se nos dará tronos y el privilegio de reinar por siempre. Se nos dará el privilegio de rodear el trono de Dios. También seremos sacerdotes nuevamente, ¿no? En esta lista. Seremos reyes. ¿Ah? ¿Qué les parece? Toda esa lista. Aquí hay otra última lista. Recompensas relacionadas con nuestro legado o riqueza. Mire lo que nosotros vamos a obtener. Seremos herederos de Dios. Imagínense.
herederos de Dios. También se nos dará una herencia incorruptible. Se nos dará las bendiciones del Señor. Se nos dará riquezas perdurables y rectitud. Fíjese esta lista. Última ya. Se nos dará riquezas inescrutables. Se nos dará tesoros del cielo. Terminamos con toda esta lista. Es una lista grande de muchas bendiciones que vamos a obtener cuando nosotros partamos de aquí, de este mundo. Amén. Cuando estemos en la presencia del Señor. Todas estas listas que he mencionado, todo eso vamos a recibir. Y no es mis palabras, ni las palabras de otras personas, sino es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Aquí nos quedamos con este estudio y vamos a orar. Les invito a orar. Padre nuestro, y quiero decirles algo antes de terminar con una oración. Quiero decirles de que para nosotros, para ti y para mí, que eres creyente, tienes una gran esperanza. Tienes esperanza más allá de la muerte. Mucha gente, muchas personas que no tienen al Señor, que no tienen a Jesucristo, sus esperanzas se terminan en la muerte, ahí termina todo. Pero fíjese que nosotros tenemos una esperanza más allá de la muerte. Como hemos escuchado el estudio, que para el creyente, para ti, y si eres creyente, la muerte es nuestra esperanza. Es una esperanza. Para nosotros, la muerte es una esperanza. Por eso también la palabra dice que para nosotros, para los creyentes que estamos aquí en el mundo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tú también, si no tienes a Cristo en tu corazón, tú puedes también venir a Cristo y puedes decir que viva en tu corazón. Con esta pequeña oración puedes orar y poder obtener así también la vida eterna. La vida eterna. Amén. Para que puedas tener esperanza después de la muerte. Desde ahora tú puedas tener la vida eterna. Ora conmigo. Repite esta oración conmigo. Padre nuestro, reconozco que tú me amas mucho. Por eso enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mis pecados, por mis culpas. Él murió y fue sepultado y resucitó y Él está vivo. Creo en eso, Señor. Creo en tu palabra, creo en el Evangelio. Y ahora te recibo como mi Señor y Salvador. Entra a mi corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si has hecho esta oración, congrégate en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios, la Biblia. Congrégate y aliméntate espiritualmente para que crezcas y tu fe cada día pueda crecer más y más y más. Les invito ahora a orar ya para despedirnos del estudio. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Tu palabra no vuelve a ti vacía. Gracias, Señor, por todas las personas que escuchan estos audios o estos videos, que ven estos videos. Te pido que tú los toques su corazón. Todos aquellos que han hecho esta oración puedan recibirte y puedas entrar en sus corazones y puedan ser salvos y puedan tener la esperanza de la vida eterna. Puedan estar seguros de que cuando ellos partan en el Señor Jesucristo, ellos van a la misma presencia de Dios. Oh Señor, gracias Señor, gracias bendito Dios, gracias por tu palabra. Desde ya somos muy bendecidos, muy bienaventurados, muy felices porque hemos escuchado, hemos leído y ahora lo ponemos en práctica tu palabra. Gracias Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.